Lo anticipamos la semana pasada, pero el gobierno hoy lo oficializó. La semana que viene van a reabrir el Consejo del Salario para intentar darle un empujoncito al salario mínimo vital y móvil, que hoy compra menos kilos de carne que nunca en la historia. Del salario mínimo vital y móvil desde que existe. Lo dijo el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, hasta ahora bastante inactivo a la hora de defender los ingresos populares. Así lo dijo. Cuando fijamos la última fijación del salario mínimo, previmos específicamente una posibilidad de revisión. La decisión de incrementar el salario está tomada, estamos viendo cuál es la herramienta más eficaz. El salario mínimo vital y móvil se fijó en un monto que no llega a cubrir la mitad de la canasta de pobreza. O sea, este año lo que empezamos a ver es un fenómeno muy particular, que es una pareja que trabaja, sea el sexo que sea el de cada uno de ellos, trabaja a tiempo completo, uno, a tiempo completo, el otro, ganan un salario mínimo por ese tiempo completo, o sea, 8 horas por día. Van a trabajar, se toman el colectivo, trabajan las 8 horas, vuelven, se toman de vuelta el colectivo, llegan a la casa. En la casa además están sus 2 hijos que cobran una asignación por hijo, porque ellos tienen un empleo que está por debajo de un determinado monto, y aún así, cobrando los 2 sueldos y las 2 asignaciones, son pobres. Ese fenómeno que se da hoy en la Argentina es un fenómeno dramático no solamente para ese trabajador y esa trabajadora, para esos 2 hijos, por decir una familia tipo, pero puede ser cualquier combinación, no solamente para ellos, sino para la dinámica económica. La devaluación salarial que sufrimos en los 2 últimos años del gobierno de Macri y en el primer año de Alberto Fernández, que fue este año de pandemia, es inédita. Y estábamos a punto, si no reaccionaba el gobierno, como está reaccionando, empezando a reaccionar, estábamos a punto de entrar en una dimensión desconocida. Por primera vez, 4 años seguidos, por primera vez en democracia, 4 años seguidos de pérdida sostenida de poder adquisitivo del salario. Hay un informe que salió esta semana. La semana pasada les conté sobre el desempleo y hablamos bastante en profundidad sobre el desempleo, que baja marginalmente en el primer trimestre de este año. Baja, un poquito, de 10,4% el primer trimestre del año pasado a 10,2% este primer trimestre. Si la comparación la haces contra el final de 2020, también baja incluso un poquito más, de 11 a 10,4%. Ahora, ¿qué muestra esto? Lo que muestra es que se atajó la crisis en términos de desocupación. Después yo les conté, hay mucha desocupación juvenil, hay un afianzamiento de los laburos precarios o chotos, con poca seguridad, con pocas condiciones de trabajo, con bajos salarios. Pero esta semana, para complementar aquel informe de la semana pasada, salió el de distribución del ingreso que toma en cuenta los ingresos de los ocupados. Y ahí se vio la imagen complementaria de la semana pasada. Ahí lo que se empieza a entender es que el ajuste de este último año se dio más por precios que por cantidades. O sea, se mantuvieron la cantidad de empleos, se bajó un poquito, pero el desempleo, pero se mantuvo más o menos. Y lo que se deprimió fue nuevamente el salario. Entonces estamos en un escenario donde los trabajadores, según el propio INDEC, según este informe, el 60% gana menos de 40 lucas. No es solo ya el que gana el salario mínimo, que forma parte de esta familia, que si te digo, gana 2 salarios mínimos y 2 asignaciones, es pobre. El problema es mayor, superan mucho al que cobra el salario mínimo. El 60% de los trabajadores ganan menos de 40 lucas. Esto surge, repito, del informe del INDEC. Lo que muestra también el informe del INDEC es que el sector bajo fue el que más perdió poder adquisitivo, tanto en la época de Macri, en esos 2 años después de la corrida de mitad de 2018, como en el año de la pandemia. En términos reales, al estrato bajo le costó la segunda mitad del gobierno de Macri 23,5% de su poder adquisitivo. Y el primer año de Alberto Fernández, el de la pandemia, le costó 5% más. Eso configura una exacción sobre el salario que, como digo,
es gravísima para toda la economía. ¿Por qué? Bueno, porque no se mueve el consumo, se frena como se vio en el primer trimestre, no está claro tampoco que vaya a recuperarse ahora con la reapertura de paritarias, con la devolución de ganancias. Ojalá esa plata volcada a la calle genere un poco más de movimiento. Ahora, a los que desde grandes empresas siguen diciendo que el problema es de costos en este momento, en el cual el sueldo de vuelta está en dólares más barato que nunca, está a la mitad en dólares de lo que estaba en los buenos momentos antes de las devaluaciones de Macri, a ellos la verdad que lo que les convendría también es subir los sueldos. Y les convendría porque la economía argentina se mueve en un 70% por el consumo. Y no es solo la economía argentina. La economía de Estados Unidos también se mueve mayoritariamente por el consumo. Y a los empresarios de Estados Unidos que se quejaban porque no encontraban empleados, el presidente de Estados Unidos, no yo, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, les dio un consejo la semana pasada. Fue este. I'm not being critical, y'all. I really mean this. It was legitimate questions you're asking me. Asking me, well, you know, guess what? Employers can't find workers. I said, yeah, pay them more. Muchas veces me preguntan, dice Joe Biden, no puedo encontrar trabajadores, ¿qué hago? Y yo les doy siempre un consejo. Y bajó la voz. Ese consejo se podría aplicar acá también. Paguen más.